Muy bien, muy buenas tardes para todos. Hoy es 23 de mayo de 2023, son las 12:14 del día. Vamos a dar inicio a la tercera sesión en línea del programa de formación, contratación y afiliación a seguridad social en el entorno laboral. Las fichas 27, 63, 294, terminadas en 295, 296 y 298. Nuevamente bienvenidos, gracias por su tiempo de espera y su comprensión. Hoy, como ya lo habíamos evidenciado en nuestro cronograma, iniciamos ya las actividades de la segunda semana. Hasta el 20 de mayo realizamos las actividades de la primera semana, que era la presentación interactiva. Del 21 de mayo al 31 de mayo estaremos realizando las actividades de la semana 2, que ya las vamos a explicar. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna inquietud frente a la presentación interactiva que no haya sido resuelta ni por correo o a través del chat de WhatsApp? Para que por favor me cuente. Profe, muy buenas tardes. Qué pena, no alcancé a escuchar. Buenas. Sí, la pregunta es si tienen alguna inquietud o duda frente a las actividades de la primera semana que recién terminaron. ¿Me escuchaste? Bueno, recordemos que en la primera semana únicamente debíamos realizar la presentación interactiva basados en los tipos de contratación y afiliación al sistema de la seguridad social. Esa presentación interactiva debía ser en cualquier herramienta que nos permitiera desarrollar una presentación diferente a lo que normalmente venimos desarrollando. Digamos que las personas que quisieran hacerlo en PowerPoint podían hacerlo. Lo que sí fui clara es en que no lo realizaran en Word. Algunas personas lo presentaron en Word, eh, pero pues hice esa claridad precisamente de ese punto. Bien, entonces vamos a entrar a territorio rápidamente para ver nuevamente nuestro cronograma de formación de actividades y que podamos observar en qué punto estamos del curso. Esta tarde yo revisaré las evidencias que enviaron durante el fin de semana y el día viernes en la tarde. Con base en esa información publicaré el primer informe de excelencia que espero esté muy nutrido de aprendices que hayan realizado esa actividad de presentación interactiva, la cual, como se indica en el cronograma, empezó el 10 de mayo y terminó el 20 de mayo, indicando justamente que solamente se trataba de una presentación interactiva. La segunda semana la iniciamos el 21 de mayo y terminará el 31 de mayo, es decir, el próximo miércoles. ¿Qué actividades se deben desarrollar allí? Un informe que se llama Proceso de Vinculación Laboral de un Candidato según la normativa y políticas organizacionales y la participación en el foro temático. Las personas que ya participaron en el foro temático, muy bien, pero recuerden que eso corresponde a la segunda semana. Y vamos a empezar a explicar en este momento lo que corresponde a la segunda evidencia. Recordemos que desde el inicio del curso y en la segunda semana y también en el grupo de WhatsApp, he realizado unas indicaciones para que ustedes puedan realizar el curso de manera oportuna. Yo quisiera que alguien presente aquí, cualquiera de ustedes, me dijera cuántas guías de aprendizaje hay en este curso. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda cuántas guías de aprendizaje tenemos en el curso? 5. No, Tenemos una guía de aprendizaje. una sola guía de aprendizaje y en eso he insistido, gracias, en eso he insistido desde el primer día del curso. Este curso es un curso de semilla nueva, ¿sí? Solamente trae una guía y en esa misma guía aparecen las evidencias que hay que presentar. Entonces, yo cuando veo preguntas en el chat que me dicen es que no encuentro la guía, la segunda guía, la guía de aprendizaje 2 por ningún lado, pues nunca la va a encontrar.
porque no hay sino una sola guía. Entonces vuelvo al curso. Fijémonos que al lado izquierdo, donde ya entramos a contenido del curso, aparece la carpeta proyecto. Si doy clic allí me aparecen las opciones que tenemos. Ya vimos el cronograma, actividades iniciales ya lo hicimos. Dice actividades de aprendizaje, guía. Vemos solamente una guía. En esa guía de aprendizaje vienen todas las evidencias que debemos desarrollar a lo largo del curso. O sea, solamente tenemos un documento. La semana pasada les envié, en la primera semana les envié la guía de aprendizaje de la semana 1, que es la misma para todas las semanas, resaltando las actividades a realizar en la primera semana. Y de hecho el curso nos trae, el curso nos trae en la guía de aprendizaje las actividades a realizar por cada semana dentro de la misma guía. Entonces, fíjense que ustedes que aquí dice semana 1, presentación interactiva, semana 2, informe de vinculación laboral más participación del foro temático, semana 3, elaboración de lista de chequeo y cuadro sinóptico. Entonces, este curso tiene una sola guía para que lo tengamos en cuenta. En este mismo documento aparece la evidencia que se debe presentar en cada una de las semanas. ¿Hasta aquí estamos claros todos con la cantidad de guías que trae este curso? Sí, señora. Sí, Bueno, instructora. listo. Entonces ya sabe, Sí, señora. me escribió en el chat que no encuentro la guía. Paula Zapata, si no sé si estará acá, no vas a encontrar más guías, hay solamente una sola guía. Vamos a revisar entonces qué nos corresponde hacer esta semana de acuerdo con la guía de aprendizaje que trae el curso. Fíjense que vienen denotados por un numerito, actividad de aprendizaje A1, corresponde a la semana 1. Luego dice actividad de aprendizaje AA2. Realizar el proceso de vinculación laboral de un candidato según la normativa y políticas organizacionales. En la aplicación del proceso administrativo se requiere identificar aspectos, voy a subir un poquitico acá, para que lo puedan ver un poquito mejor. Se requiere identificar los aspectos jurídicos, no me queda muy grandota, los aspectos jurídicos para la vinculación laboral, desarrollando secuencialmente las actividades del proceso de acuerdo con las normas que corresponden al tipo de contratación y a los procedimientos organizacionales para la afiliación a las entidades de seguridad social, utilizando sistemas de información manual y automatizados. ¿Cuánto tiempo dura esta semana? 12 horas. ¿Qué material de formación debe consultar? Contratación y vinculación laboral. Así se llama el componente formativo. También en la primera sesión en línea les indiqué que para la primera y segunda semana vamos a usar el mismo material. Componente formativo, contratación y vinculación laboral, el cual encuentran ustedes al lado izquierdo en este mismo menú, debajito de guía de aprendizaje les aparece ese componente formativo que ya lo vamos a mirar. Evidencias. Estas son las evidencias que deben presentar. Primera evidencia, un informe del proceso de vinculación laboral según el caso de estudio. Elaborar un informe en Word con relación a la ejecución del proceso administrativo de vinculación de acuerdo con los casos de estudio propuestos, utilizando los trámites y procedimientos de afiliación, evidenciando secuencialmente las actividades desarrolladas y documentos aplicados de acuerdo con las normas que correspondan para la afiliación a las entidades de seguridad social y procedimientos organizacionales de la entidad o empresa. Aquí se puede ver un poco enredado, pero el punto es que de acuerdo con unos casos que ya vamos a mirar, ustedes puedan decidir cuál es el mejor tipo de contrato para esa situación específica y qué pasos deben seguir para esa contratación y vinculación. Eso está en un documento que ya les voy a indicar cuál es. Producto a entregar, un informe en formato PDF, no aplica la extensión porque yo les hice un documento, un formato en el que ustedes deben desarrollar eso. La evidencia debe ser desarrollada en el documento denominado Anexo 1, vinculación laboral de un candidato, el cual encontrará en el espacio de actividad de aprendizaje 2. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio, como se está indicado aquí, y desarrolle el contenido. Entonces, hasta aquí tenemos claro esta parte de lo que les he hablado. Sí, señora.
Sí, señora. Sí, señora. Profe, Sí, señor. profe, disculpe. Dime. Bueno, usted está hablando sobre el formato que nos hizo llegar. ¿Debemos seguirlo tal cual como está o por el contrario puedo... Voy para allá a explicar esa parte. de acuerdo. Entonces, vamos nuevamente a actividades. Aquí ya encontramos el componente formativo de contratación y vinculación que ustedes ya lo han visto varias veces, lo hemos manejado en la primera semana, lo vamos a manejar en la segunda y también lo tienen ustedes en PDF. Aquí vemos las actividades, presentación interactiva que ya la hicimos y informe, proceso de vinculación laboral. Vamos a dar clic allí. Entonces aquí nos dice que vamos a desarrollarlo en un documento denominado Anexo 1, vinculación laboral de un candidato, el cual encontrará aquí. Entonces vamos a dar clic en ese espacio. Ahí se nos va a descargar el archivo en Word. Tenemos ahí que ya se abre el documento. Y ese es el documento Anexo 1, vinculación laboral de un candidato según la normativa y políticas organizacionales. En este documento es que ustedes deben realizar la actividad. El documento no se puede modificar. Entonces ahí respondo la pregunta del aprendiz que me estabas haciendo hace un momento. No, en este mismo archivo deben desarrollar la actividad. Aquí les presento los casos de estudio. Son 5 casos de estudio, cada uno tiene una particularidad diferente. Es un caso empresarial en el que ustedes se van a enfrentar a la decisión de sugerir cuál sería el tipo de contrato más adecuado para vincular un personal de acuerdo con las características de cada caso que se presenta aquí. En el primer ejemplo nos indica la directora de gestión humana de una empresa del sector oficial requiere para el desarrollo de su objeto misional la contratación de un asesor laboral externo para los aspectos de derecho individual y derecho colectivo. La directora le solicita a usted cuál es la mejor forma de vincular el asesor. Aquí el propósito es que ustedes son los expertos en contratación y vinculación de personal en cualquier tipo de organización, sea pública o privada. Como ustedes son los expertos, ustedes van a indicarle a esta directora de gestión cuál sería la mejor forma de contratar a esa persona. Aquí estoy simplemente denotando cada caso de estudio, son 5. Aquí les estoy diciendo qué debe contener el informe, análisis del alistamiento y convocatoria de acuerdo con las necesidades de la organización, contratación y afiliación a la seguridad social y afiliación al sistema de seguridad social según el tipo de contratación. Ustedes lo que deben hacer aquí es describir cada una de esas etapas para cada uno de los casos. ¿Cómo lo van a hacer? En estas fichitas o tablas que yo les he diseñado aquí para cada uno de los casos. Entonces, en cada tabla ustedes van a encontrar el caso y las preguntas que deben desarrollar. Estas preguntas que ustedes ven en el cuadro son las mismas que yo acabo de leerles acá. Análisis de alistamiento y convocatoria de acuerdo con las necesidades de cada organización, contratación y afiliación a la seguridad social y afiliación al sistema de seguridad social según el tipo de contrato. Entonces, ustedes, analizando cada uno de los casos, va a ser el proceso de alistamiento y convocatoria. En el caso del sector oficial, cómo se realizará la convocatoria, cómo se hace el diagnóstico de la necesidad del personal, cuáles son las características del puesto. O sea, deben desarrollar en este espacio pues todo lo que ustedes consideren que corresponde a la etapa de análisis, alistamiento y convocatoria. Acuérdense que en el material de formación pues, están explicados esos pasos. Cómo se hace un alistamiento y convocatoria con base en estas informaciones que ustedes van a desarrollar este ejercicio. En la segunda pregunta, contratación y afiliación a la seguridad social. ¿Qué tipo de contrato yo voy a sugerirle a la directora de gestión humana para el primer caso, que sería el más adecuado para la contratación de esta persona?
Entonces ustedes van a decidir si un contrato por prestación de servicios, si un contrato por obra labor. Bueno, ustedes decidirán cuál será el mejor tipo de contrato y cómo se afiliaría a la seguridad social. En esta parte de afiliación al sistema de la seguridad social deben describir el paso a paso de cuáles son esas administradoras a las cuales esa persona debería estar afiliada y cómo se realizaría digamos, el proceso. Recordemos que este curso se llama Contratación y Afiliación a Seguridad Social. Para las personas que ya están trabajando, digamos, en el área de gestión humana, puede que esto resulte de pronto innecesario porque es un proceso que están haciendo todos los días. Pero para las personas que están en recursos humanos, pero no tienen tanto conocimiento, lo que se trata es de que reciban eso como un entrenamiento para saber que tienen que afiliar a la EPS, que deben afiliar a un sistema de riesgos profesionales, de riesgos laborales, a una administradora de pensiones, a una caja de compensación si es el caso. O sea, que esto se vuelva tan mecánico en ustedes, porque a la final eso resulta ser una tarea muy mecánica. Por eso el curso trae un material en el que les muestran las páginas de las EPS, las páginas de las administradoras de pensiones, las páginas de riesgos laborales, para que ustedes se vayan familiarizando con ese tema, más específicamente en el caso de las personas que no están, digamos, empapadas del asunto. Como les digo, las personas que ya trabajan en esto y que es su día a día, pues muy seguramente esto parecerá pues algo muy obvio porque es su tarea diaria, ¿sí? Sin embargo, el análisis del alistamiento y convocatoria, pues sí es algo que me parece que todos pueden desarrollar y que puede ser algo pues nuevo porque son diferentes casos, que no todos pues trabajan en una entidad oficial o no todos trabajan en una empresa de servicios o etcétera, como lo indican aquí los casos. Esa misma información deben desarrollarla para todos los casos, que ya los tengo aquí en un cuadrito, y en este archivo es que ustedes deben presentar ese informe. O sea, más que un informe, es un estudio de casos, que yo lo he enmarcado en una parte de informe con unas preguntas que ustedes deben desarrollar y subir luego a la plataforma. Esa es la primera evidencia. Entonces, hasta aquí yo quiero que esto les quede muy claro y me digan qué dudas tienen frente al proceso de lo que tenemos que desarrollar. Profe, qué pena, no le entendí muy bien lo del análisis. El análisis de alistamiento y convocatoria de acuerdo a las necesidades de cada organización. Perfecto. Recordemos que cuando surge una necesidad de un personal en una organización, esto responde a un requerimiento interno de un área, ¿cierto? Entonces, el área de producción requiere un ingeniero, requiere un auxiliar, requiere un asistente operativo, etcétera. O sea, hay una necesidad. Es lo primero que debe estar dentro del diagnóstico de la vinculación de una nueva persona dentro de la organización. Eso forma parte del análisis, ¿no? Que surge la necesidad, o sea, hay la necesidad de contratar un personal. El alistamiento significa que la persona que requiere, el área que requiere a ese personal me debe indicar qué tipo de personal debe ser, profesional, operario, administrativo, cuál es el cargo que va a desempeñar, cuáles son sus funciones, cuál es el horario de trabajo, cuáles son las condiciones propias del cargo y cuál es el requerimiento propio del área, o sea, para qué lo necesita. ¿Para qué necesita el ingeniero de alimentos? ¿Para qué necesita el abogado? ¿Para qué necesita el profesor? O sea, que se justifique la contratación de esa persona. No porque sea injustificado, sino porque ustedes como recursos humanos deben tener esa justificación. Este es como el alistamiento. La convocatoria ya son esas políticas internas que tiene cada organización para abrir vacantes en su empresa. Entonces, hoy en día manejamos muchas convocatorias a nivel virtual a través de diferentes empresas que ofrecen empleo. Usted o cada empresa tendrá su propia página de convocatorias y allí tendrán un banco de hojas de vida y tomarán las hojas de vida. O tendrán una empresa temporal a través de la cual hacen ustedes el reclutamiento, ¿cierto? Que eso también puede pasar, que ustedes pasan el requerimiento, necesitamos una persona con estas características, por favor envíenos las hojas de vida que tenga, nosotros hacemos proceso de selección, entrevista, o sea, toda esa parte desde la necesidad, el requerimiento del cargo, las características del cargo, el proceso de selección de la persona, cómo lo van a desarrollar ustedes y la convocatoria que van a realizar. ¿Sí? A eso se refiere
análisis del alistamiento y convocatoria de, digamos, en este caso específico. No sé si ahí te queda aclarada. Sí, muchísimas gracias. Listo. ¿Qué otra inquietud tenemos frente a esta evidencia puntual? Bueno, pasamos entonces a la segunda evidencia, de acuerdo con nuestra guía, que nos indica participación en foro temático sobre los mecanismos de afiliación a la seguridad social. Entonces aquí nos dice, teniendo en cuenta los tipos de mecanismos y tipos de sistemas manuales y automatizados de vinculación adecuada a la seguridad social, ¿cómo cree que podrían fortalecerse las organizaciones en torno al cumplimiento y oportunidad en la afiliación y deducción de los valores relacionados a la afiliación a la seguridad social? Un foro es una pregunta sobre un tema específico. En el caso de nosotros en los cursos virtuales, hacemos una pregunta para que los aprendices respondan esa pregunta en el espacio del foro. Entonces, la pregunta que se hace en esta ocasión es, ¿cómo se pueden fortalecer las organizaciones en torno al cumplimiento y oportunidad en la afiliación y deducción de los valores relacionados a la afiliación en la seguridad social? Esta pregunta está más dirigida hacia la parte de cómo podemos fortalecer los procesos manuales que aún se hacen frente a los procesos digitales que ya son la mayoría de las entidades deben hacerlo todo de manera a través de las páginas, por eso el curso trae en su semilla en el material de formación las páginas de afiliación a EPS, las páginas de afiliación a una administradora de pensiones, las de los riesgos laborales, las cajas de compensación, que como digo, para muchos será una información cotidiana, pero para otros no, porque el curso hace énfasis en la contratación y en la vinculación a la seguridad social. Por eso la pregunta está muy de la mano con el tema de afiliación y deducción de valores relacionados a la afiliación de la seguridad social. Entonces, es responder la pregunta, ¿cómo creen ustedes que se puede fortalecer cada organización o cada entidad? Entonces ya cada quien, de acuerdo con su experiencia y de acuerdo también con lo que haya leído en el material de formación, pues va a indicar cómo cree que podría ser ese proceso. ¿Cómo hacemos la participación en el foro temático? La podemos hacer de dos maneras. Recuerden que las actividades todas se encuentran ustedes en el menú principal, en este menú, perdón. Vamos a la opción que dice participación en foro temático. Y aquí nos dice, para acceder al foro temático, demos clic aquí. Entonces damos clic sobre la palabra aquí y nos lleva a nuestro foro con la pregunta que yo les acabo de manifestar. ¿Cómo hacemos la participación? Escribimos nuestra participación. Yo recibo esa participación y hago el comentario respectivo y hago la calificación. ¿Hasta aquí tenemos alguna inquietud? Hola, ¿tenemos alguna inquietud hasta ahí? Voy a revisar. No, profe, así está. Bueno, Yo tengo Catalina pregunta, perdóname, estoy aquí en el chat. Catalina pregunta por dónde encuentro el documento donde están las páginas de afiliación. Ya vamos a mirar eso. Catalina, bueno, entonces, todo lo encuentras en la plataforma, en nuestro menú, donde estábamos anteriormente. Hay un componente que dice componente formativo, contratación y vinculación laboral. Ese es el mismo material de formación. Si damos clic allí, nos aparece clic para ingresar al recurso educativo y aquí nos aparece todo el material de formación y aquí está todo el proceso de cómo hacer la afiliación a cada una de las entidades. Las páginas de afiliación a la seguridad social aparecen por aquí en un cuadrito.
Mira. Entonces aquí aparecen todas. Ahí están los enlaces web, entidades promotoras de salud. Aquí están todas las entidades promotoras de salud. Cajas de compensación y fondos de pensiones y cesantías, aparece la información. Recuerda que esta información yo se las he enviado al correo desde hace varios días y también le he puesto en el WhatsApp varias veces. Entonces, ahí lo tienes en PDF. Lo único diferente que van a encontrar ustedes en PDF es que en el material que les envió por PDF, que es el mismo que yo descargué de acá a través de pantallazos para ustedes, no va a tener las actividades interactivas. Bueno, ahí Catalina, espero que haya quedado resuelta tu duda. Ahora sí, la persona que estaba en el micrófono. ¿Alguien iba a hacerme una pregunta? Bueno, mientras hacen la preguntita, entonces, estando en este menú, ustedes encuentran tanto la guía como el componente formativo, que es el material de formación, más las evidencias a presentar. ¿De qué otra manera pueden ustedes enviar sus evidencias? Desde el menú principal, vamos a la opción Evidencias, y allí encontramos el espacio para enviar las evidencias correspondientes. En este caso, el de la segunda semana, informe el proceso de vinculación laboral. En el documento que les indiqué, ustedes suben el archivo por la opción de contesta. ¿Bien? Y en ese mismo menú principal, antes de evidencias, encontramos la opción foros, y allí hacemos la participación de nuestro foro temático. Damos clic en responder y hacemos nuestra participación dando clic en responder. Bien, ¿tenemos alguna inquietud frente al proceso de las actividades de esta semana? Profe, buenas tardes. Yo estuve revisando ahí en el material que su merced también mostró ahorita, donde están los links para ingresar a la afiliación de seguridad social. Pero cuando uno ingresa a esos, tiene que estar uno inscrito. Por ejemplo, que yo no estoy elaborando en este momento, solamente hago la descripción de qué son los documentos que se requieren para la afiliación. Sí, claro, sí, en este caso sí, es cierto. Digamos que las personas pues que ya tienen ingreso a una plataforma o a varias, porque recuerden que la EPS, el Fondo de Pensiones y Cesantías, lo escoge el empleado en caso de que sea un contrato a término indefinido o contrato por obra labor incluso. Lo mismo la ARL, la EPS y el Fondo de Pensiones lo puede escoger el empleado. La ARL y la caja de compensación sí es la que tenga la empresa. Entonces, pues obviamente si no tienes clave de ingreso, de pronto hay unos demos, en el material hay unas demostraciones, unos videos de apoyo que te pueden servir. Aquellas personas que de pronto sean independientes, pues conocen el proceso de ingresar a su operador para hacer los pagos, pero en el caso tuyo que no tengas acceso ni a una cosa ni a la otra, verifica los demos. En la mayoría de empresas manejan demos, videos demostrativos del proceso para que puedas hacer como la descripción del paso a paso. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Quién más? Ah, María Mónica, perdón. María Mónica. Marta tiene la mano levantada. Cuéntanos. Marta. Profe, qué pena. Hola, Sí, cuéntanos. no quería saber una cosita. Para esta semana tenemos dos evidencias, ¿cierto? La del foro y la del, ay, se me fue. La del informe. La del estudio de los 5 casos.
Sí, 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 lo que tú ahorita estabas explicando que había que poner en Word y todo el informe ese. Entonces serían dos evidencias para esta semana. Sí, señora, Ah, ok, ok, que termina el 31 de mayo, ¿no? O sea, tenemos plazo hasta el próximo miércoles. ok, pues, gracias. Listo. María Roger, Hola, sí, profe. ¿Me escucha? sí, señora. Profe, si podría hacer el favor de mostrar nuevamente lo del anexo 1, que tengo pues una inquietud de ahí. ¿Lo del qué, perdóname? Lo del anexo de Word que mostré ahorita, de los 5K. Ya lo muestro nuevamente. Aquí estoy en el documento. ¿Ya lo Sí, están viendo? sí, podría hacerme el favor de aclararme la diferencia entre lo que va en el recuadro de 3 y 4. 2 y So- 3, perdón. sí, contratación y afiliación de seguridad social y afiliación al sistema de seguridad social. Contratación y afiliación, lo que nos está diciendo es qué tipo de contrato yo voy a sugerirle a la persona, en el caso, qué tipo de contrato voy a tener para ese personal y y con ese tipo de contrato, cómo debo afiliar a la seguridad social. ¿Por qué razón? En ese punto, en la casilla 2. Porque si yo tengo un contrato de prestación de servicios, acordémonos que la afiliación de la seguridad social corre por cuenta del contratista. Si yo tengo un contrato eh, a término indefinido, contrato por obra de labor, corre por cuenta de la empresa. Si yo tengo un contrato de prestación de servicios cuyo riesgo laboral está por encima del riesgo 5, ahorita se me pasó, el contratista paga todo lo demás, o sea, EPS, fondo de pensiones, pero la ARL la pone el empleador, la empresa. Entonces, ahí nomás tenemos 3 ejemplos distintos de un tipo de contrato y cómo sería la dinámica de la afiliación a la seguridad social. Por eso ahí en esa casilla, eso es lo que ustedes deben escribir. Y en el tercer punto, afiliación al sistema de seguridad social según el tipo de contratación. Entonces ahí ya viene especificado. Si es un empleado, o sea, si es empleado a término indefinido, entonces yo debo afiliarlo a la EPS, cómo lo hago, al fondo de pensiones, cómo lo hago, a la ARL, etcétera. Ahí describe el proceso. Si lo que yo dije es que iba a ser un contrato por prestación de servicios, simplemente indico que es prestación de servicios y que si el caso aplica, que ninguno de los casos aplica allí porque ninguno es de esa categoría, ahí todo corre por cuenta del contratista. ¿Sí me hago entender? Entonces, no sé si ahí es claro el punto 2 y el punto 3 para ti y para todos. Profe, una pregunta con respecto a la prestación de servicios en ese caso. Yo estaba pensando que nosotros, o No, sea, la empresa debería hacer la afiliación a la ARL y que el resto corresponde por parte del contratista. No sé si está mal. lo que indica la ley en ese sentido es que dependiendo de la categoría del riesgo laboral, lo debe afiliar la empresa y esto es para el tema de eh, Sí. casos de trabajos en alturas. Trabajos Entonces, en alturas sí o sí lo debe pagar la empresa, así sea prestador de servicio. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley. En otros tipos de contratos, digamos, administrativos para prestar un servicio administrativo que no tiene, que el sí. tipo de riesgo, pues, 1 o 2, eh, lo paga el contratista, pero lo que sí ocurre en algunos casos es que la entidad hace la afiliación del empleado. Entonces, no tiene que ir la persona a hacer su afiliación a la ARL cuando tiene un contrato, sino que la entidad hace el proceso. Dice, mire, esta persona va a trabajar como contratista nuestro, entrega todo el paquete de la ARL que la empresa ya tiene y lo afilia y la persona solamente paga. Eso no, digamos que eso no está explícito dentro de la ley, pero lo hacen las muchas entidades que manejan prestación de servicios. ¿Sí? En lo único que sí debe pagarlo el empleador es cuando se trata de trabajo en la Ah, ya. categoría es
El riesgo, ahorita no me acuerdo si el riesgo es 4 o 5, no lo recuerdo muy bien, pero en ese nivel de riesgo lo debe pagar la empresa, así sea prestador de servicios. Ah, perfecto, porque es que sí tenía esa duda. Muchas gracias. María Mónica. María Roger, ¿para ti quedó clara la respuesta que te di? ¿Aclara la duda que tú tenías? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, qué otra pregunta tenemos? Bien, entonces, a ver, creo que tengo otra pregunta en el chat. Bueno, entonces voy a detener la grabación. No tenemos